Buenos días. Wow, me encanta que los niños los dejan encendidos, los dejan despiertos. Eso es muy, muy bueno. Con esto yo me tengo que esforzar menos. Ha sido un tiempo muy especial en esta serie. Hemos visto muchos niños llegar y continúan llegando. Normalmente, como ocurre en cualquier actividad que hacemos, no solamente de iglesia, sino a nivel general, siempre hay un deceso, ¿no? Empiezan muchos y sabemos que hay un filtro que va disminuyendo esas cifras, pero aún siguen llegando muchos chicos. Y la idea es que el programa para ellos no termina en febrero. Cada 8 días tenemos un programa para ellos. Así que si tú estás aquí porque viniste a dejar a tu niño, a tu niña y decidiste quedarte, perfecto. Queremos que lo sigas haciendo cada domingo. El plan no termina en febrero. El plan se prolonga hasta cuando Dios diga no más. Entonces, sigan trayendo a sus niños. Eso es algo muy, muy grato. Y nos encanta saber que sus niños están en la misma página con ustedes. Eso es una bendición, siempre, siempre. Por experiencia, muchos niños, si no tienen el apoyo en sus casas, un domingo a veces ni siquiera pueden llegar, ¿sí? Porque ni siquiera se levantan. Y se levantan tarde y cuando ellos están despiertos, papá y mamá están descansando. Y si no los traen, pues ellos se están perdiendo de un gran tesoro. Un tesoro que espero que nosotros sigamos descubriendo juntos esta mañana. Hoy vamos a estar analizando otro aspecto especial de la Escritura y en términos de conclusión o simplemente de resumen mejor, en la primera charla de esta serie vimos que la Biblia es un libro maravilloso. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque nos enseña o nos presenta a la persona más maravillosa, ¿cierto? Y hace 8 días entendimos que la Biblia era un libro vivo. ¿Por qué? Esas son las respuestas correctas. Pero dijimos hace 8 días que es un libro vivo porque nos presenta a alguien vivo, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nunca va a perder su objetividad, su relevancia y su valor, porque es un libro vivo. ¿Por qué? Porque su autor nunca muere. Entonces su palabra siempre es vigente. Y hoy vamos a analizar, vamos a considerar que a diferencia de otros escritos religiosos, la Biblia es un libro único en cuanto a autoridad moral y espiritual. Y vamos a estar analizando un poco el por qué decimos eso. Y esa es la razón por la que Dios nos pide o nos manda a edificar nuestras vidas sobre el fundamento de su palabra. Hace unos 6 años, en el último congreso misionero que tuvimos en Chinauta, tuve la oportunidad de compartir con algunos misioneros y una de las personas que venía de otro país, después de una de las charlas, siempre recomiendan libros. Entonces, algunas personas tienen unos libros que son muy referentes y esas personas, como hacemos cada uno de nosotros después de leer un buen libro o ver una buena película, lo recomendamos. Y en una conversación con una de esas personas me decía, yo no leo libros porque no conozco los autores. Yo dije, es un poco extremista, ¿cierto? Es un poco exagerado, la verdad. Y de hecho, me causó un poco de molestia. Bueno, pues es como absurdo conocer el autor de tantos libros que son valiosos y que han aportado de alguna manera a nuestras vidas. Esta persona decía también que una cosa es leer un buen libro y otra cosa es conocer la persona que ha escrito ese libro, ¿sí? Y básicamente él decía, yo puedo estar leyendo un libro, listo, que me habla maravillas, que me habla de las 10 claves del perfeccionamiento, ¿sí? Pero la persona realmente
vive y aplica esos principios o esos escritos? Ese era el argumento de la persona. Así que, en primer lugar, me pareció un poco exagerado, pero luego de meditar un poco, dije, bueno, pues, ¿qué es lo que nos da finalmente autoridad a usted y a mí para enseñar algo? Si no es la experiencia vivida, ¿cierto? O sea, de una u otra forma, nosotros sí reclamamos eso en una medida u otra. De alguna manera nosotros queremos ver una relación entre lo que alguien dice y lo que alguien hace. Y es lo que llamamos ganarse la autoridad. Ustedes pueden pensar en este momento en personas que les vienen con muchos consejos y ustedes dicen, usted no tiene la autoridad moral para hacerlo o la autoridad espiritual para hacerlo. Y puede sonar muy mundano. Y especialmente en círculos cristianos de iglesia, decimos, no, es que pues hay que escuchar. Y sí, es perfecto. Pero nos escuchan mucho más cuando nuestros actos acompañan nuestras palabras o cuando nuestras palabras realmente acompañan a nuestros actos. Y eso es a lo que nosotros llamamos ganarse la autoridad. Así que después de esta mañana, yo espero que nosotros entendamos que la Biblia es un libro con toda la autoridad moral y espiritual para nosotros, para que nosotros podamos confiar en sus enseñanzas y podamos edificar nuestras vidas en el fundamento de la palabra de Dios. Así que, para ser consecuentes, vamos al relato bíblico. ¿Ustedes trajeron sus Biblias? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes la tienen aquí? Ok, perfecto. Yo el domingo pasado dije, bueno, estamos hablando de la Biblia y yo no tengo mi Biblia, ¿sí? Bueno, no la tengo porque por facilidad y por conexión tengo los textos escritos en mis apuntes. Pero en las 2 charlas anteriores siempre miraba aquí y decía, ¿cómo me gustaría tener la Biblia y mostrarla? ¿Sí? No es porque sea una Biblia bonita, es el mismo contenido que tienen todas las Biblias. Pero si ustedes tienen una acá, física, no hay cosa más agradable que tener su Biblia y poderla subrayar. Y que a la vuelta de unos 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, ustedes puedan ir a sus páginas tal vez amarillas, tal vez rasgadas, arañadas por sus hijos, y puedan ver resaltados esos textos que los condujeron y que incrementaron cada día el amor de ustedes por la palabra. Si ustedes tienen una Biblia física, señalen esos textos. Por eso es chévere la Biblia física. Tengo entendido que algunas aplicaciones permiten que uno resalte algunos textos, ¿sí? El problema es que si no tienen datos, no tienen Biblia. Entonces, es genial si tienen la Biblia física. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Un término al que cada uno de nosotros le tenemos miedo, ¿cierto? Todos nosotros, de una u otra forma, queremos evitar precisamente eso, la ruina. Y el versículo 28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, ¿qué pasó con la gente que lo escuchaba? ¿Y cuántas personas habían? Dice que habían multitudes y se asombraron de su enseñanza. ¿Por qué? ¿Porque los descrestó con su conocimiento? ¿Porque se había leído el manual? Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Eso es interesante.
Las palabras de Jesús podían incluso ser muy similares o iguales a las que habían escuchado antes las personas de boca de los maestros de la ley. Pero cuando Jesús enseñaba, había un ingrediente especial en sus palabras. Y lo que el escritor, el evangelista utiliza es el término autoridad. Jesús tenía la autoridad para enseñar. Así que echemos un vistazo a los versículos 24 y 26. El versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Esta semana cuando escribí esta cita, pensé en Mateo 7, 24. ¿Les suena algo eso? 24/7, ¿sí? 24 horas al día, 7 días a la semana. La cuña. Pero en serio, esa es una buena clave. Esa es una buena clave que pudiera recordarnos cuándo deberíamos estar aplicando lo que conocemos. 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Mateo 7:24. Es un texto fácil, facilito de poner en práctica, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que estamos en proceso de construcción. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un proceso de construcción? De ver el lote vacío, de empezar a cavar, colocar los cimientos, de deshiervar, rozar, quitar la maleza y después empezar a cavar. Es genial, ¿cierto? Especialmente cuando uno ha conocido el lote vacío y después de unos meses uno ve el edificio. Eso es muy, muy bonito. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos construyendo. Y me alegro que ustedes estén aquí esta mañana escuchando estas palabras, porque ese es el primer requisito para poder construir vidas sabiamente. El versículo dice, todo el que me oye estas palabras. O sea, ¿cuál es el primer requisito? Oír. Lo primero es oír. Y saben, tengo que decir que de manera especial, Dios ha traído su palabra a nuestras vidas. Si yo les preguntara esta mañana cuánto tuvieron que pagar para tener una Biblia en sus manos, ¿cuánto me dirían? Tal vez hay de muchos precios. En el mercado podemos encontrar Biblias que oscilan entre los 6,000, desde 6,000 hasta, imagino que más allá de los 100,000 pesos. Hay Biblias que son muy, muy costosas, por las ayudas visuales, por los apuntes, por muchas herramientas que nos ayudan a que la interpretación sea mucho más fácil para nosotros. Pero no cuesta demasiado comparado con otro libro, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta una novela en el mercado? Un poco, ¿cierto? Y no se puede fotocopiar. Pero ¿saben? Muchas personas han pagado un precio altísimo para que este libro llegue hasta nuestras manos. Nosotros en realidad no hemos tenido que hacer demasiado. Y para ser honesto, yo no andaba a mis 14, a mis 15 años, yo no andaba buscando a Dios. Él me encontró a mí. Y saben, tampoco andaba buscando una Biblia como quien busca un gran tesoro. Honestamente yo no lo andaba buscando. Pero a mis 15 años, Dios en su amor y misericordia permitió que una Biblia llegara a mis manos. Y a través de ella, Él permitió que pudiera empezar a descubrirlo y a conocerlo. Pero fue en su misericordia, yo no lo andaba buscando. Y Dios en su momento y en su tiempo me puso en un lugar, me colocó en un lugar en donde enseñaban la verdad de Dios a través de este libro. Así que ustedes son afortunados, nosotros somos afortunados porque esta mañana podemos estar aquí estudiando la palabra de Dios y no nos ha costado demasiado. Entonces, lo primero que necesitamos es oír. Pero una vez que hemos oído, se nos adjudica una responsabilidad. Esa sí es nuestra parte. Nosotros no hicimos nada
para que la Biblia llegara a nuestras manos, a nuestra casa. En realidad hicimos muy poco, pero cuando hemos escuchado, sí somos responsables. Aplicarla o no, sí es nuestra responsabilidad. Podemos ser prudentes o podemos ser insensatos. Podemos ser sabios o podemos ser necios. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Imagino que ustedes quieren ser sabios. ¿Y cuál es la clave para ser sabios?